Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a contarles pues, todo lo que hoy es noticia, que no es que sea poco. Pero antes que eso, les tengo que contar algo que seguro que les hace reflexionar. El mundo del deporte nos ha dejado este fin de semana una trágica noticia. La muerte de un corredor, tenía apenas 21 años, mientras estaba realizando un esfuerzo de esos considerables, la media maratón de Elche. Llevaba hora y media de carrera cuando el joven se desplomó. Sufrió un paro cardíaco, y al poco de alcanzar la meta incluso, pero los servicios de urgencia que acudieron de forma inmediata nada pudieron hacer por salvarle la vida, a pesar de una reanimación larga, en fin. Supongo yo que esto podríamos haberlo evitado si hubiera habido a mano y cerca un desfibrilador. Bueno, don Adolfo Albistor es quien más sabe de esto, de Protege tu Vida. ¿Cómo estamos? Muy bien, Xavier, muchas gracias. ¿Se podría haber evitado esta muerte? Pues mira, hay que ver las circunstancias, pero sí, evidentemente, el paso, en el momento que hay una parada cardíaca, tenemos que actuar rápidamente, porque el corazón durante unos cuantos minutos está en lo que se llama la fase eléctrica. La fase eléctrica es donde, si tú actúas con un desfibrilador, consigues que ese corazón de nuevo vuelva a latir. Si ya pasa el tiempo, si ya estamos hablando de que pasan 10, 12, 15 minutos, entonces ya estamos en lo que se llama la fase metabólica. Entonces el potasio que tiene el corazón se sale y ya aunque pongamos un desfibrilador ya no hace nada. Entonces habría que ver el caso en concreto, pero sí es verdad que actuar a tiempo y con un desfibrilador es la manera, digamos, más eficaz que se puede actuar para que ese corazón vuelva de nuevo a latir y que de nuevo el cerebro pueda estar oxigenado. A menudo reflexionamos usted y yo sobre los lugares en los que, si se colocara este aparato, salvaríamos vidas. Hablamos de las empresas, de los centros comerciales, de las comunidades de propietarios. Hablamos de tener uno cerca. Tener uno cerca, esto es una exigencia también para todos aquellos que organizan pruebas deportivas. Porque, claro, el esfuerzo mayor, aunque estén en forma, sean algunos de ellos atletas, pues se producen muchas muertes por cada 100.000 habitantes, una barbaridad de muertes por esto que es el sobreesfuerzo del deporte. Sí, el sobreesfuerzo es algo que evidentemente, además fíjate, Xavier, que cuando una persona hace deporte y es deportista y es joven, normalmente no se sospecha que vaya a tener ningún problema cardíaco, ¿no? Sin embargo, hay cardiopatías que no chequeos previos. Claro. Que no se reconocen y es muy difícil reconocerlo, ¿no? Hay gente que le haces una prueba de esfuerzo, le haces un electro, le haces una eco y no encuentras nada. Y sin embargo, sí que hay algo ahí, ¿no? Hay veces que se descubre hasta cuando la persona tiene 80 años, ¿no? Y tenía una cardiopatía desde la niñez, ¿no? Por eso es muy importante hacernos esos chequeos, estar revisando todo, pero sobre todo, ante una emergencia, pues tener un desfibrilador. Que es facilísimo de usar. Es facilísimo, porque realmente yo digo siempre, porque decir desfibrilador a veces que ¿qué es eso, no? Yo digo, es un dispositivo inteligente, es decir, un dispositivo que lo que te dice, nosotros, por ejemplo, si tenemos un teléfono móvil, si nos vamos a comunicar con alguien, nosotros no vemos las ondas que hay por el teléfono, ¿no? Pero llega y suena el teléfono y nosotros entonces nos comunicamos. Si nosotros tenemos una persona que está en parada cardíaca y está desvanecida, nosotros no sabemos si está en una parada, no lo sabemos. Pero si ponemos el desfibrilador, sí que lo sabemos. Entonces podemos actuar. Es decir, es poner inteligencia a una situación grave, gravísima, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos cuando tenemos un desfibrilador, el de Protege tu Vida a mano, lo que vamos a sacar es... No debe darnos miedo, porque eso suena a descarga que me puede producir no sé qué, nada. Claro, para nada, porque fíjate que en primer lugar, cómo está diseñado para que sea fácil de llevarlo de un sitio a otro. Luego, por otro lado, pues nada más que nosotros por intuición vemos un botoncito verde y ahí vamos a apretarle, porque por intuición lo apretaríamos ahí. Y una vez que le apretamos, él habla. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Que llamemos al 112, siempre muy importante. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Dejamos la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde. Tiramos para de esta sacar lengüeta. Los electrodos. Y a partir de aquí, los pegamos. Te va a decir que quites los electrodos, que los peguemos y escuchemos. ¿Él qué va a hacer? Bueno, pues está haciendo un electro. Va a ver cómo está ese corazón, que ese corazón no está fibrilando, no es el problema del corazón, puede ser otra cosa. Que no necesita ninguna ayuda. Nada, aunque nosotros tocáramos al botón
Por torpeza y tal, no vamos a actuar. Vale. Es decir, siempre está, y si ya realmente está en ese momento, nos dice pulsa el botón, en ese momento nos apartamos, pulsamos al botón, le damos la corriente y ese corazón de nuevo vuelve a latir. Es sencillísimo. Y cuando lleguen los que tienen que recuperar al paciente, lo recuperan con 0 lesiones o con muy pocas lesiones. Claro, ahí está, porque nosotros hemos actuado. Es como si nosotros, una persona se encuentra mal y le damos agua. Bueno, en este caso es poner un desfibrilador, porque en ese momento lo que necesita esa persona es que ese corazón rápidamente le hagamos latir. Es decir, donde hay una gran concentración de personas, porque han acudido, en los estadios de fútbol ya lo hay en todos. Sí. Eso está claro. No sé si demasiado cerca o no, pero... Ahí está a veces la complicación, ¿no? De que a veces si están colocados... Y en donde hay concentración, porque hay una marcha atlética, porque hay una carrera de ciclismo, o por lo que demonios sea, pues tiene que haber muy cerca de ellos, por si acaso se produce el nada esperado y nada querido accidente cardiovascular, ¿verdad? Claro, y luego, evidentemente, nosotros donde más podemos actuar, porque nosotros no somos los responsables de llevar un desfibrilador a una carrera deportiva, ¿no? Pero sí somos responsables de que en nuestra casa y en nuestra comunidad de vecinos lo tengamos. Sí. 8 de cada 10 ocurren. Y nuestra empresa, 8 de cada 10 ocurren en casa, y la empresa, pues también. Con eso cubriríamos un porcentaje de tiempo muy importante, que es todo el que estamos en casa más el que estamos en el trabajo. Claro, el 80% de nuestro tiempo, más o menos. El resto son transportes que, en fin, muy mala suerte tendrá que tener quién, pero puede que la tenga. Ahora bien, si nos ponemos a este asunto, podemos reducir a la mitad las 30.000 personas que se mueren de infartos en España al año. Al año, efectivamente. Estaríamos hablando de poder salvar 15.000 vidas, más toda la gente que está alrededor de esas 15.000 vidas. Y eso no cuesta dinero, el que sea menester. Por cierto, ofertas para los espectadores. Pues mira, yo nunca, no os digo el precio porque me gusta que llaméis y lo preguntéis para ver vuestro interés, pero yo os digo que tenéis móviles en casa que valen menos que este dispositivo. O sea, que ya os digo que caro no es. Y además, con el precio que os dejamos a los telespectadores del Toro, evidentemente. Además, simplemente por llamar, fijaos, por informaros, os regalamos el antiasfixias a ese teléfono. Regalo por informaros. Nos llamáis y ya tenéis de regalo este que es para los atragantamientos, para vosotros. Y además os hacemos ese 30%, podéis pagar cómodamente, lo llevamos a casa, os lo explicamos, todos son comodidades. Hay un teléfono que es gratuito, 900-730-061, si nos llamáis ahora. Eso no sabía yo que lo veníais a explicar a casa. Sí, vamos a casa, vamos a la comunidad de vecinos, hay técnicos que lo que hacen es llegar allí. Enseñar cómo va. Sí, aunque realmente es muy sencillo, pero sí es verdad que a veces en una comunidad de vecinos, pues se reúnen todos los vecinos y a una empresa. Que lo hayas visto de cerca, te quita el último miedo, ¿no? Claro, además vamos con el muñeco para que la gente lo vea, ya explicamos un poquito cómo se puede hacer un RCP, damos un poquito más, alguna lección más para que en esos momentos, aunque son complicados, pero que sea mucho más sencillo hacerlo. Pues Adolfo Albistur, gracias por tu compromiso en esta noble causa de reducir de 30.000 a, bueno, viendo lo que han hecho en Estados Unidos, a 15.000 sería fácil reducirlo. Efectivamente. Muchas gracias por venir. Gracias. Arrancamos en nuestro recorrido informativo con algo que les tengo que contar que genera dudas. Resulta que alguien ha atacado una presa que se llama Nova Krajova, cerca de la ciudad ucraniana de Jersón. Han reventado la presa. El agua está saliendo, el agua está empezando a inundar comarcas, territorios de un lado y de otro. Esta presa está más o menos en la divisoria de lo que es terreno ruso ocupado a Ucrania y los reproches son continuos. Consecuencias. Puede tener consecuencias impredecibles. Se pueden inundar muchísimas aldeas, muchísimos pueblos que hay a los alrededores de la presa. Es una amenaza para la central nuclear de Zaporilla, que se refrigeraba con agua de esta presa. De momento se acusan ambos, como os decía, se acusa a Ucrania, acusa a Rusia, Rusia dice que ellos no han sido, que han sido los ucranianos. La Unión Europea ha culpado directamente a Rusia. El representante ucraniano en los órganos internacionales decía que es un crimen de guerra más de los rusos. Bueno, hay que decir que este territorio forma parte de lo que, un lado del río Dnieper, de lo que tomó Rusia, y la duda es si ha sido pues una explosión interna organizada por Rusia, una explosión interna organizada por Ucrania.
Algunos han apuntado a Rusia hablando de terrorismo de Estado. La verdad es que hay razones a ambos lados de la hipótesis. La primera parte, ventajas para los rusos de volar esta presa. Pues hombre, la más clara es que con el territorio anegado alrededor se convierte eso en un pantano, en una ciénaga, donde es imposible avanzar a los ejércitos de Ucrania y recuperar territorio ruso. Eso por un lado. Por otro lado, pues como la guerra está tan enconada y se acusan de todo sistemáticamente unos a los otros y los otros a los unos, pues cabría la posibilidad de que esto fuera una cuestión, un autoatentado de los propios ucranianos. En esa hipótesis anda un periódico norteamericano, el Washington Post. Luego os lo vamos a enseñar. Primeramente, vamos a ver un vídeo que nos habla de las consecuencias humanas y de catástrofe medioambiental, que son tremendas, son tremendas. Ucrania acusa a Rusia de haber destruido la presa de Novakayovka, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Jersón, y todo con un objetivo muy claro: inundar el territorio e impedir así el avance de las tropas ucranianas. Sin embargo, el gobierno de Vladimir Putin niega ser el responsable. Asegura que se debe a su deterioro después de meses de combates en la zona. Lo cierto es que la presa es una infraestructura clave en el conflicto. Abastece de agua a la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, alimenta la central hidroeléctrica de la región y refrigera la planta nuclear de Zaporilla, por lo que el desastre medioambiental y humanitario que puede provocar es tremendo. Causará prejuicios en el abastecimiento de agua y electricidad, además de un posible nuevo éxodo de población. Ya han sido destruidas 11 de las 28 válvulas de la central hidroeléctrica cercana y alrededor de 80 localidades están en la zona de inundación, por lo que Zelensky ha ordenado llevar a cabo una evacuación de las áreas de riesgo y entregar agua potable a todas las ciudades que recibían agua del embalse. De momento no se han registrado víctimas, pero casi 1 millar de personas están siendo evacuadas. Sin embargo, todo apunta a que podrían ser muchas más. El Ministerio del Interior ucraniano cifra en 16.000 el número de personas que viven en la zona crítica. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, también se ha manifestado y ha acusado a Rusia de causar un crimen de guerra. Lo cierto es que Zelensky acusó hace meses a las tropas rusas de colocar minas en las instalaciones con la intención de provocar una catastrófica inundación y frenar así el avance de las fuerzas de Kiev. Pero los servicios de emergencia rusos también han denunciado ataques ucranianos con misiles contra la presa, que sin embargo no han causado grandes daños. Por su parte, el alcalde de Novakayovka ha asegurado que las autoridades están trabajando para las peores consecuencias. Bueno, yo les he dicho antes que hay un periódico norteamericano muy próximo al Partido Demócrata, por cierto, que es el Washington Post. ¿Qué dice el Washington Post? Ahora lo van a ver, que los servicios de inteligencia norteamericanos conocían de planes ucranianos para atacar... no, es el gasoducto Nord Stream, perdón, estaba yo en un error, es que me han avisado que había salido esto. Y bueno, el gasoducto Nord Stream, que es el que llevaba gas ruso a Alemania, según dice el Washington Post, pudo haber sido atentado por las tropas ucranianas o por alguien de los servicios secretos ucranianos. Y esto podría ser un precedente para eso que se llama en la guerra la tierra cremada y el uso de todos los medios a tu alcance para erosionar al enemigo. Esto no nos va a aclarar qué es lo que ha pasado en la central, que como os contaba antes es la noticia del día, Kharkovka. Y lo que sí está claro es que es una catástrofe para la gente que vive ahí. Hay miles de ucranianos que han tenido que ser evacuados. Es una catástrofe medioambiental y tampoco se sabe, da la sensación que es evidente que van a tener que parar la central nuclear de Zaporilla, que da energía a 3 millones de los que viven en esa zona. Es la más grande de Europa. En Jersón, etcétera, 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 esa central es la que da energía y la que les ha permitido a muchos ucranianos superar el crudo invierno. Ahora las temperaturas están algo mejor, pero en cualquier caso nadie sabe cuándo puede volver a operar todo en normalidad. De momento las aguas están saltando la presa y las aguas están invadiendo comarcas enteras de Ucrania. Bueno, de Ucrania nos vamos a España. Yo tengo mucho interés voy a presentarles a nuestro invitado, al que le quiero formular algunas preguntas, a ver qué nos puede ayudar
a sacar en conclusión. Es don Javier Borrego. Don Javier Borrego fue juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, abogado del Estado, comisiones en la Audiencia Nacional, fue magistrado del Tribunal Supremo y luego fue abogado del Estado jefe en el Tribunal de Cuentas. Es decir, conoce muy bien cuáles son los procedimientos por los que se rigen los altos funcionarios del Estado, entendiéndolo así. Yo tengo una duda. Si cuando un gobierno decide convocar elecciones anticipadamente, cuál es el caso de Pedro Sánchez, está todo muy pautado. El gobierno tiene que abstenerse de aprobar leyes, el gobierno tiene que quedar en funciones hasta que le pase el bastón de mando al nuevo gobierno, sea quien sea. Está muy pautado que pueden aprobar, que no pueden aprobar. En las Cortes, ¿qué ocurre? Pues se pone en marcha la Diputación Permanente, que es una representación de la Cámara, también con las funciones muy pautadas. Hay cosas que pueden aprobar, si son urgentes, si en fin requieren tal, y hay otras muchas que se quedan estancadas. Recordarán que se decía cuando Sánchez adelantó las elecciones que se quedaban atrás 60 proyectos de los suyos. Bueno, y yo me pregunto, siendo eso así, cuando algunas personas clave en la estructura de la justicia, que son algunos fiscales, han sido nombrados por un gobierno, están sujetos a las mismas normas que el gobierno que los designa, entiendo yo. Por ejemplo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la macrofiscal Dolores Delgado, ¿no sería lo lógico que quedasen, pues, de algún modo en funciones? Efectivamente, don Xavier, hay mare magnum en torno a la convocatoria del jueves 8 del Consejo Fiscal. El tema es el siguiente. Por un lado, había una convocatoria señalada para el día 19 de este mes, con los nombramientos incluidos en la misma, entre ellos el muy polémico nombramiento de la fiscal de sala de la Memoria Democrática y Derechos Humanos, como se llama, que sería la anterior ministra de Justicia y anterior fiscal general. Doña Dolores Delgado. Exacto. La macrofiscal, le llaman. Pero dicen que 2 horas, exactamente 2 horas después de anunciarse la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones, el fiscal general ha anticipado al día 8 esta reunión del Consejo Fiscal, que es preceptivo, se ha oído antes de los nombramientos, para poder tener tiempo administrativo de que los nombramientos estén, como deben estar en el Boletín Oficial del Estado, antes del 23 de julio. Eso es un poco contradictorio, porque lo lógico sería que el alto mando del fiscal general del Estado pues se pusiera en funciones y dejara de producir nombramientos, ¿no? Vamos a ver, 2 cosas, don Xavier. Por un lado, la vinculación de la Fiscalía General del Estado, del Fiscal General del Estado con el Gobierno, es clarísima. El Fiscal General del Estado es nombrado a propuesta del Gobierno, previo informe de la Comisión del Consejo del Poder Judicial y previa comparecencia en el Congreso, que examinan sus méritos e idoneidad, y es nombrado por Su Majestad el Rey. Y en el Estatuto del Ministerio Fiscal, que es del año 1981, se dice literalmente que cesa cuando cesa el gobierno que lo ha nombrado. O sea, que está absolutamente vinculado al gobierno. Y luego hay que recordar la famosa frase del presidente del gobierno, la fiscalía de quien depende. O sea, que la vinculación es muy estrecha y evidente. Eso por un lado. Nosotros, cuando los españoles, con la Constitución, la ley del gobierno, hemos hecho una serie de normas que algunos llaman acné juvenil democrático, pensando que las normas se cumplirían con buena fe, lealtad, confianza legítima, etc. Sentido de Estado. Exacto. Pero bueno, tenemos ejemplos. Por ejemplo, uno muy claro es cuando en el año 2021 se recortan los nombramientos que puede hacer el Consejo del Poder Judicial en funciones y resulta que luego hay urgencia en que se cubra el tercio
de los magistrados, 2 por el Consejo, 2 por el Gobierno, y se levanta la prohibición de nombrar, o sea, es enmienda sobre enmienda. Tenemos unas actuaciones un poco peculiares. Ni la Torre de Pisa nace tan torcida. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? La tradición en la carrera en el Ministerio Fiscal es que en el momento en que se convocan elecciones porque les toca o porque se ve que se van a que le cumplen mandato al Gobierno, no se suelen hacer los nombramientos. Y la anterior fiscal general ha expresado claramente cómo el nombramiento que ella hizo no fue un nombramiento. Fue un fiscal que había cumplido, estaba a punto de cumplir los 70 años y pidió la prórroga hasta los 72, lo que ocurre en la carrera judicial, en los secretarios de justicia, sin ningún problema, porque es automático. Lo que pasa es que, claro, si prorrogas hasta los 72, a esa persona le tienes que dar un puesto. Bueno, pues se le dio el mismo puesto en el Tribunal Constitucional que tenía hasta los 72 años. O sea, que no es un precedente, ni muchísimo menos. Se dice que no es ético. Es la reunión y los nombramientos que se pretenden hacer. Vamos a ver, lo ético es la conciencia de cada uno. Yo, mi conciencia es que debo pagar impuestos y los pago, pero también mi conciencia le repelen ciertas inversiones que se hacen con mis impuestos, pero como es jurídico, pues lo tengo que aceptar porque el derecho manda. Se dice que no es estético. Ya entramos todavía en un terreno más difuso, que no es bello. Bueno, y sobre gusto no hay nada escrito, pero yo es que me planteo un tema. En un supuesto como el que estamos, que la disolución de las cámaras no ha sido por el cumplimiento, como decía Sánchez, el presidente, que iba a producirse en diciembre de este año, sino que ha sido precipitado al día siguiente de celebrar unas elecciones. La Constitución dice que el Gobierno cesará tras las elecciones generales, la celebración de las elecciones generales. Y a continuación, el 101, el Gobierno cesante en funciones. Efectivamente, ha cesado porque ya no hay Gobierno y está en funciones con unas limitaciones que establece la ley del Gobierno. Pero yo me pregunto, un Gobierno que convoca unas elecciones sorpresivamente, unas horas después de unas elecciones donde su resultado obtenido no ha sido, en principio, parece muy favorable, y es claro, favorable a él. Limitaciones tiene que tener. Parece obvio por la cuestión del principio. No es ya ni estético ni ético, es el funcionamiento normal. Es que si usted imagínese, no creo que pueda ocurrir, que alguien convoca unas elecciones sorpresivamente y desde el momento que las convoca hasta que se produce la celebración de las mismas, se dedica a gastar el dinero, a legislar, claro, es que rechina. Se podría distinguir en el plano de discurso y discusión jurídica gobierno cesante, porque ya hay unas elecciones generales y se va a formar un nuevo gobierno, y gobierno que ha convocado elecciones y disuelto las Cortes. A fin de cuentas, los poderes del Estado, hay un poder que es inmutable, que es el poder judicial, que está siempre ahí. Luego está el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo cuelga del poder legislativo, porque al presidente lo elige el Congreso de los Diputados. Si el Congreso de los Diputados está disuelto, ya no tiene dónde engancharse. Luego debe actuar con prudencia. Claro, es evidente lo que usted me cuenta. Lo que ocurre es que es un tema a discutir, pero desde luego, y más en un caso como el que estamos hablando, que hay una convocatoria de un Consejo Fiscal para un día y que lo adelantas exclusivamente para poder proceder a los nombramientos administrativamente, suena, como no sé si ético o estético, es un cante. pero el espíritu legislativo, el espíritu de la norma no se respeta. Y luego hay otra cosa, don Xavier, el Consejo Fiscal son 12 miembros.
Yo no sé cómo están las fuerzas, creo que están 7-5. Si no hay quórum, es preceptivo el informe del Consejo Fiscal. Claro, esto pueden decir, esto es filibusterismo, Sí, trampa, ya. pero... Que sí, no que sé. sí. Hay que ver cuánto aprendemos cuando viene usted aquí. No. Don Javier Borrego, muchas gracias Reflexión. por estar aquí. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad. Lo más importante es que nosotros sepamos que a vosotros os gusta este programa. ¿Y cómo saberlo? Hombre, pues yo os pido que nos mandéis un SMS al 28088 para apoyarnos. Y por menos de lo que os costaría invitarme a mí a un café, 1,20 €, pues nos echáis una mano. También entiendo que algunos digan, bueno, hay que apoyar a esta gente porque se lo ocurran, porque nos traen perspectivas nuevas, como esto que pasa con los fiscales. Ustedes no sabían que habían adelantado el nombramiento de Dolores Delgado para que sea la fiscal jefa del nuevo orden de la memoria democrática, ¿verdad? Para imponer desde ahí doctrina y bien, ¿no? Bueno, estas cosas es nuestra obligación contárselas, lógicamente, pero es que no lo hace nadie más. Fíjense, ¿eh? Miren a su alrededor y descubrirán que necesitan mandarnos esos SMS o buscar una relación incluso más estable con el Club de Amigos del Toro Televisión. Lo tienen muy fácil, solamente llamando o alguna de estas redes sociales que aparecen aquí debajo, contactan con ellos y ellos se pondrán en contacto con ustedes para ayudarles a convertirse en socios del Club de Amigos del Toro Televisión. Cada vez, por cierto, una familia más grande. En el Club de Amigos están continuamente dándole vueltas a argumentarios de pues, conferencias, de entretenimiento, de cultura, para ponerla a su alcance. Por ejemplo, el día 8 de junio, el famoso arquitecto Benjamín Cano va a hablar en términos comprensibles para todo el mundo de cómo los arquitectos entienden y manejan el espacio, y él va a utilizar 3 de sus más conocidas obras para explicar públicamente cómo funciona eso de administrar, utilizar el espacio. Tengo que contaros también, y quedan muy pocas plazas, que hay unas jornadas que el club con todo esmero está preparando en el Valle de los Caídos. Se producirán los días 21, 22 y 23 de junio, jornadas muy especiales. Los que participen en ellas se van a alojar en ese entorno tan especial del Valle de los Caídos y allí van a disfrutar de encuentros y conferencias de gente muy querida por todos. Por ejemplo, pues Julia Ariza, Josep María Francás, Juan Antonio de Castro, Quintana Paz, Miguel Durán, va a estar Alejo Vidal Cuadras, en fin, un servidor también va a pasar por allí. Sepan que el miércoles tienen prevista una visita al Real Monasterio del Escorial. Bueno, las plazas son limitadas, es lo único que hay que tener en cuenta y hay que estar ojo a visor. Y si alguno está pensando en algún regalo, si algún cumpleaños, si algún santo, si algún compromiso, si algún aniversario, bueno, pues entonces tienen que tomar en consideración los relojes manuales que les ofrece el Club de Amigos. Pueden elegir entre un modelo de hombre o de mujer, como estos que ven en pantalla, caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente. Este es el que llevo yo, ¿eh? No está nada mal, ¿verdad? Se ve muy bien. Muchas gracias por el plano, señores de realización. Habéis estado cumbre, que decía Javier Arenas. Bueno, se me olvidaba deciros que tiene el dial luminiscente, se puede ver en la oscuridad, funciones para ver el mes y el día de la semana, y se pueden sumergir hasta 100 metros y garantía de 2 años. Así es que solo os queda reservar uno de ellos y, bueno, regalárselo a quien os apetezca, claro está. Han aparecido noticias inquietantes. Son unos audios que demuestran que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que Almeida le dio la medalla de la Ciudad de Madrid, no entenderé jamás por qué, este exterrorista de la SM-16,
este tipo del populismo más populista. Bueno, pues parece que fue financiado, esto no es nada nuevo, pero parece que fue financiado desde el exterior y que con ese dinero ganó las elecciones en su país. Desde ese cargo se dedica a insultarnos a diestro y a siniestro, a insultar a partidos políticos españoles, a decir gachupinadas y desde luego ha hecho una cosa extraordinaria. Luego os la cuento. Vamos a ver el trabajo periodístico y luego os añadiré un par de detalles. Gustavo Petro no ha estado exento de polémicas, desde sus declaraciones con Bukele, las acusaciones sobre la financiación de su campaña electoral, ser un exguerrillero de una banda terrorista. Ahora el medio de comunicación colombiano Semana ha publicado unos supuestos audios en los que el ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza al gobierno de Petro con entregar información que pueda comprometer la estabilidad del mismo. Estos mensajes son dirigidos a la ex jefa del gabinete del gobierno colombiano, Laura Sarabia. Estos audios surgen porque Benedetti se sentía humillado por el trato recibido. Les ayudó en la campaña electoral de 2022, pero no contaron con él. No, es que tengo afán. O sea, en América yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos. Es más, por mí no ganan. Y ganan. Yo no sé. Además, yo lo que te voy diciendo es una amenaza. Mira, veo que tú me pueden putar y pateo a la hijueputa. Y lo caemos todos, hijueputa. Al parecer, el papel de Benedetti fue conseguir votos y más tarde pedía un buen lugar dentro del gobierno, pero no fue así. Yo fui a organizar todos los votos, hijueputa, en la costa. Todos, hijueputa, sin que pusieran un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me hizo nada? ¿Qué quieren que llegue, hijueputa? ¿Quién fue el que puso la plata? Ante las exigencias que no se cumplían, el embajador afirmaba que si caía él, caerían todos juntos. No es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo de lado. Te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos vamos presos, acabamos todos los putas de aquí. El Ministerio del Interior habría sido lo que supuestamente habrían pactado tras las elecciones, pero desde el gobierno no cumplieron. Tú fuiste la que pensaba en el Ministerio del Interior. No habría nadie mejor en el planeta Tierra. Nadie te ayudaría más que yo. Ahora, si me cansé eso, te busco una solución rápida que sea. Pues ya me estoy apuntando de verdad, Laura. Estos audios, de demostrarse su veracidad, pondrían en entredicho el gobierno de Petro, su propia persona y la financiación de la campaña electoral. Naturalmente hay una crisis política en Colombia de primera magnitud y hay que decir que entre esas grabaciones y eso que dice el ex embajador Benedetti, hay una mención a alguien de Prisa, al que por cierto le llaman al hijo de puta de Prisa. Eso es lo que dice el embajador, el hijo de puta de Prisa, que yo lo traje a la reunión, etcétera y tal. Y alguien ha relacionado enseguida, no he sido yo, que soy bien pensante, pero alguien ha relacionado, lo he leído en varios periódicos, Prisa con Indra, que es quien gestionó el proceso electoral que llevó a la presidencia de la República de Colombia a Gustavo Petro. No se sabe más, hasta ahí puedo leer. Una cosa sí me gustaría añadir, porque Gustavo Petro, Evo Morales, Lula da Silva, todos estos han conquistado en 2 oleadas o en 3 oleadas el poder político en países iberoamericanos a los que queremos mucho. Y eso se ha conseguido con la influencia y el dinero del Foro de Sao Paulo. Ahora se llama Foro de Puebla. Ya verán que pronto se lo vuelve a llevar Lula para Sao Paulo y se vuelve a llamar Foro de Sao Paulo. Bueno, el gran inspirador de esta unimanera de pensar, del populismo, de hacer caprichos electorales al indigenismo, al feminismo, al no sé qué, a todos los ismos del mundo para conquistar el poder y desde ese poder instaurar algo parecido a dictaduras o a pseudodemocracias de partido único o a proyectos muy próximos al comunismo, al populismo, etcétera, etcétera. Ese hombre es un portugués educado fuera de Portugal que se llama Bonaventura de Sousa Santos, muy conocido en los ambientes de la izquierda, etcétera. Bueno, ¿qué le ha pasado a este Bonaventura de Sousa Santos? Algo verdaderamente insólito. Lo que le ha ocurrido es que después de estar alimentando todos los movimientos feministas del mundo y bueno, en fin, el empoderamiento de la mujer, el feminismo de un nuevo cuño que tanto molesta a las históricas feministas de siempre, bueno, pues ha tenido varias demandas por acoso de gente que trabajó muy cerca suyo en el Foro de Sao Paulo. Mira, ahora de no irán a hablar en El País, no irán a hablar
en los medios de izquierda, en las televisiones de izquierda. No irán a hablar porque, no, si es un cantante de ópera español, entonces sí. Pero si es este tío que es mucho más internacionalmente, ha influido en cambios políticos de primera magnitud, de cientos de miles, de millones de ciudadanos de diferentes países de América Latina, pues esto se esconde porque, uy, qué feo queda. Ha bastado con que hiciera una carta pidiendo genéricamente disculpas, porque era un hombre de otra época y si alguien se considera ofendido pide disculpas. Y ya no hay más. Qué desequilibrio, ¿eh? Qué diferencia de trato entre unos y otros, ¿verdad? Bueno, más cosas. Hoy hay una especie de affair que en realidad merece ser del sur de Italia. Del sur de Italia en épocas donde la mafia estaba más presente que hoy. O la 'Ndrangheta. La cuestión es un pueblo de Granada, se llama Maracena. La alcaldesa, que es del PSOE, el exalcalde, que es del PSOE y es el número 3 de los socialistas andaluces y acaba de dejar su cargo en el partido, no así su cargo como diputado, están envueltos en una historia absolutamente mafiosa. El secuestro de una compañera concejal de otro partido, Vanessa Romero, por parte de la pareja sentimental de la actual alcaldesa. La actual alcaldesa le dijo a los investigadores, no, yo no he visto al autor que está en la cárcel, digo yo que algún dato tendrán de que era el autor. A su pareja dijo que no le había visto el día entero del secuestro. Bueno, pues se ha descubierto que la alcaldesa actual, que se llama Berta Linares, mintió a los investigadores y han aparecido imágenes de unas cámaras puestas en la calle que demuestran que tan solo unas pocas horas después del secuestro de la concejal estuvo con su pareja. Estaba con el presunto autor del secuestro. Y en el entorno de Maracena, que parece las calles de Nueva York, resulta que hay varias corrupciones de carácter de permisos y de mordidas que afectan a la administración municipal socialista. Ahora ya no, porque ahora ha dado un cambio político el Partido Popular en Maracena. Vamos a verlo. El secuestro de la concejal de Maracena en Granada sigue dando que hablar, sobre todo por las imágenes que han salido a la luz y que prueban que la alcaldesa del municipio, Berta Linares, mintió a la policía. Ella aseguró que no se vio con el secuestrador el día de los hechos, pero las grabaciones de una cámara de seguridad muestran todo lo contrario. En las imágenes podemos ver a la pareja paseando por la calle pasadas las 12:20 de la mañana del pasado 21 de febrero. Apenas habían pasado unas horas desde que a las 9 de la mañana el secuestrador y pareja de la alcaldesa en aquel entonces inmovilizase a la concejal a punta de pistola para luego meterla en el maletero de un coche. El secuestrador, por cierto, continúa en prisión preventiva desde el día de los hechos, pero ojo porque no es el único implicado. Hay 3 políticos más, la propia alcaldesa Berta Linares, su primo y anterior alcalde Noel López, número 3 del PSOE andaluz, y el edil de urbanismo Antonio García Leiva. El autor de los hechos aseguró a la policía que ellos le habrían realizado el encargo de dar un susto a la concejal. Además, el curso de la investigación lo deja claro. Señala que el flujo de llamadas entre ellos 3 fue constante desde las 11 de la mañana del día de los hechos, por lo que todo apunta a que los 3 eran conocedores de lo ocurrido. Y es que el origen del secuestro parece un secreto a voces. La secuestrada, Vanessa Romero, quería denunciar las irregularidades que había en el Ayuntamiento de Maracena en la época de Noel López como alcalde. El número 3 del PSOE andaluz, que dimitió hace apenas unos días, afirma haber sido chantajeado por un empresario al estar relacionado con drogas y un prostíbulo para forzar la concesión de una gasolinera. Ahora el socialista niega haber sufrido un chantaje y advierte de una querella por calumnias. Pero esta presunta trama urbanística de la localidad de Maracena podría ir mucho más allá. Ahora también ha salido a la luz que en la misma época un empresario pagó una mordida de 400.000 euros al ayuntamiento a cambio de construir el centro de salud en la ciudad. Y falta don Vito Corleone, ya es lo único que nos falta ver en Maracena. Bueno, se cumple exactamente un mes desde que China activase el botón de la alerta sanitaria a consecuencia de la presencia en ese país de una nueva variante del COVID. Hacía tiempo que no hablábamos del COVID. Hubo preocupación porque no era un virus muy mortífero, pero sí era un virus con una alta capacidad de propagación. Por suerte, esta variante no ha llegado a España,
no ha llegado, o no consta que haya llegado. Pero es que resulta que cualquier balance que se haga del COVID siempre deja a algunos a un lado, nadie les pregunta, nadie se fija en ellos. Y nosotros, de ahí que tienen que apoyarnos, nosotros sí que nos fijamos en ellos. Son los que han tenido problemas graves de salud, consecuencia de haberse vacunado. ¿Verdad que tienen algún caso cerca, alguna sospecha cerca? Yo desde luego la tengo. En mi caso, uno de mis mejores amigos fallecía apenas unas horas después de vacunarse. Vamos a verlo. 7 millones de personas han muerto por coronavirus en todo el mundo. 7 millones que sepamos. Los cálculos reales son muy difíciles, casi imposibles de cuadrar con la realidad. A día de hoy, la evolución de los casos en España permanecen casi invariables en las últimas 2 semanas y siguen controlados. La incidencia en los mayores de 59 años sigue rozando los 100 casos por cada 100.000 habitantes y una ocupación hospitalaria cercana al 2%, con casi 2.340 ingresados por COVID-19. Hace exactamente un mes, la OMS levantó la emergencia internacional por la pandemia, por la reducción de la gravedad de los casos y por la baja mortalidad. Pero, ¿por qué el fin de la emergencia sanitaria no supone el fin total de esta pandemia? ¿Por qué seguimos hablando de este virus? Que si nuevas variantes, que si vendrá una pandemia más letal. ¿Alguien se acuerda ya de cuando tuvimos que vacunarnos asumiendo riesgos para nuestra salud? Algunos lo habrán olvidado, pero no todos pasan página tan rápido. Le pusieron la segunda vacuna, la segunda dosis de la vacuna. Empezó a tener dolores no muy fuertes en las extremidades, en los brazos, en las piernas, a más, hasta tal punto que se encuentra con una parálisis seria, severa, de las extremidades inferiores, de las superiores. Para comer le tienen que ayudar incluso para partir el filete o la carne, porque no tiene fuerza para entrar en el cuarto de baño y ducharse igual. Este joven de 19 años del que habla su abogado ha aportado informes médicos a Sanidad que avalan que la minusvalía del 84% que tiene certificada está en relación directa con la vacuna, concretamente con la segunda dosis. Le reclama 1 millón de euros al Ministerio de Sanidad, a pesar de que eso no le devolverá su vida de antes. Y ahora, ¿quién se hace responsable de esto? ¿La OMS? ¿El Ministerio de Sanidad? ¿El gobierno? ¿El fabricante de vacunas? Nadie. Son las 8:17 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento a mis invitados hoy. En primer lugar, doña Inmaculada Sanz, vicesecretaria de Sectorial PP Madrid. Eso es lo que dicen mis notas. Cuando decimos sectorial, quiere decir que usted distribuye el juego político entre las áreas correspondientes. Sí, las áreas temáticas. Yo lo que hago es coordinar toda la parte esa sectorial, en el sentido de que todas las áreas temáticas de sanidad, educación, transportes, servicios sociales, dentro de lo que es el Partido Popular de Madrid, la estructura del Partido Popular de Madrid. ¿Cuándo va a haber gobierno ya? La Comunidad de Madrid, pues yo creo que la presidenta ya ha dicho que lo quiere hacer cuanto antes y tiene que constituirse la Asamblea de Madrid el día 13, si no recuerdo mal, y a partir de ahí, en cuanto se pueda celebrar el debate de investidura, pero va a ser, desde luego, sí. Bueno, y don David Felipe Arranz. Muy buenas tardes. Que además de impulsor, director del programa El Marcapáginas de Radio Intereconomía, está más contento que unas castañuelas porque le han dado un premio a la bibliodiversidad. Eso debe significar, entiendo yo, que soy un profano en el mundo de la cultura, como todo el mundo sabe, pues que no es como yo cuando trabajé muchos años en El País. Y ahí solo se hablaba de los títulos de las editoras del País, de lo que eran ellos dueños. Eso sí, era como un cajón de resonancia. Qué grande es este libro de Martín Amis. Luego descubrías que Martín Amis solo tiene una novela, que ha ido repitiendo 20 las veces. Y eso de ser bibliodiverso debe significar que no se casa con una editorial o con otra y que aplica un criterio periodístico a lo que vende en su programa de radio.
mejor no lo puedo expresar yo, porque efectivamente el marcapáginas atiende sobre todo a los pequeños editores, artesanos del libro, pluralmente. Pues si lo hace así no va a recibir usted nada de esos 440 millones que prometió el presidente del gobierno para ungüentar a las clases Tampoco lo esperaba, periodísticas. querido, pero hay que dar las gracias a Paulo Cosín, que es el vicepresidente de la Asociación de Editores de Madrid, y a la comisión que por esa batalla mía va a hacer ahora 23 años para dar visibilidad al mundo del libro, de la literatura, de esto que nos gusta a ti y a mí, del buen periodismo cultural en el marcapáginas, y estoy muy contento y lo comparto con todos los telespectadores de la redacción. Pues nada, y nosotros también, felicidades. Vamos con el primero de nuestros temas políticos de hoy. Han alcanzado un primer acuerdo en una de esas 6 comunidades autónomas que estaban pendientes de a ver qué acaba pasando. Se trataba de constituir un gobierno que no fuera socialista en Canarias y finalmente ha sido posible. En la segunda de las reuniones se ha llegado a un acuerdo que todavía está un poco sobrilado. Hay que terminar de ajustar, se habla de no sé qué consejerías van a tener unos y otros. Y por supuesto el acuerdo es con Coalición Canaria. El Partido Popular y Coalición Canaria cierran un acuerdo que va a hacer posible un cambio político en Canarias que me da la sensación que buena falta les hacía. Yo sigo los índices de desempleo, veo los índices de crecimiento y realmente hay algunos sitios en España, este es uno, otro es Asturias, donde hay más gente que cobra subsidios que gente que trabaja. La gente se marcha, la gente joven, claro, y de Canarias también. Inmaculada, esto ya despeja una incógnita, ¿no? Sí, yo creo que es una noticia positiva. Efectivamente, yo creo que Canarias es uno de esos sitios donde hacía falta un cambio político y creo que es importante que se produzca, que se haga con normalidad, con tranquilidad y bueno, pues apoyado por este caso por estas dos fuerzas políticas que tienen esa mayoría. Es necesario. Es verdad que ha sido en toda España un mensaje clarísimo de que hay políticas que no están funcionando bien y por lo tanto que había que cambiarlas, y espero que ese 23 de julio sea la segunda vuelta, ¿no?, de ese mensaje claro de los ciudadanos al gobierno de Sánchez. Pero yo creo que es bueno que esos gobiernos autonómicos, en este caso de Canarias, se pueda ir conformando. Canarias es un territorio muy importante, estratégico, lo hemos hablado mucho en la redacción abierta, en los movimientos hacia África, está también en un territorio que interesa mucho en el, vamos a decir, el trasiego de movimientos, voy a decir, internacionales, sin ir más lejos. Es una ruta a las Canarias donde van a atracar muchísimos barcos, muchísimas naves de muchísimo interés a gran nivel, insisto, internacional, y me parece que hay que andar efectivamente hilando muy fino en las Canarias, que parece que es como el hermano olvidado de la península, cuando realmente, insisto, a ese nivel de estrategia internacional reviste el máximo interés. Por lo tanto, estaremos muy atentos a ese pacto y a las derivadas que surjan de ese pacto. Eso dará como consecuencia que Domínguez, que así se llama el candidato del Partido Popular, que iba el primero en las listas canarias, sea presidente de Canarias, en sustitución del antiguo socialista, que no sé muy bien si iba a continuar en política o no. Ángel Víctor Torres es su nombre. Bueno, yo les tengo que confesar que a mí me tiene robado el corazón Ana Oramas. Ana Oramas es la lideresa de Coalición Canaria, la recordarán de 1000 debates, de 1001 debates. Hay que ver, dicen que los canarios y por tanto las Canarias son gente tranquila, dulce. Uy, cuando se pone Ana Oramas a repartir estopa, yo he disfrutado muchísimo viéndola en la tribuna de oradores y estoy seguro que esto será un buen resultado. Y sin dejar de hablar de Canarias, tengo que contaros que, bueno, ya sabéis que la izquierda está un poco liada y que no consiguen en sumar, cerrar acuerdos, se les acaba el tiempo. Luego hablaremos de eso más a fondo, si os apetece. Pero en cualquier caso, han cerrado un acuerdito, precisamente con el Rastas, con Alberto Rodríguez, que, como sabéis, Airado abandonó, ahí le tenéis, Airado abandonó, por si alguien no le recuerda, con su aspecto tan peculiar, abandonó Unidas Podemos porque dice que no le apoyaron lo suficiente. Este es el que pateó a un policía en una manifestación en La Laguna,
en la que tuvieron los policías que emplearse muy a fondo para garantizar la seguridad del obispo. Iban a inaugurar una iglesia y este era el líder de los pateadores, arrojando botes de líquido, en fin, y de todo. Y luego lo negó. Luego negó que él no había sido, que él no había estado allí. Tuvieron que hacer, pues eso, el trabajo de pesquisa policial para acabar. Lo defendieron como si no hubiera, vamos, roto un plato. Y al final tuvieron que entender, porque no se le podía mantener, porque era ya no ético o estético, sino era imposible mantenerlo en la mesa del Congreso, que es donde estuvo. Este ha firmado un acuerdito con Sumar y, bueno, ya se ha buscado, pues supongo que un futuro en Canarias. Ahora lidera allí una pequeña formación política de cuyo nombre pues no quiero acordarme, porque no quiero mal yo a este tipo. De hecho, bueno, en fin, dejémoslo, porque ya no pinta nada, ¿verdad? La cuestión es que, ¿cómo les está costando esto de Sumar? Hay un giro estratégico de Sánchez y de Moncloa muy importante, que han pasado de defender a Sumar, de apoyar a Yolanda en todas las encuestas del CIS, a decir, no, mira, vamos a hacer una cosa, nos vamos a quedar el voto que pueda quedarle a Unidas Podemos y a Sumar, y vamos a poner una barricada en los 100 diputados para el PSOE, y a estos que les vayan friendo un paraguas. La realidad es que yo creo que el presidente del Gobierno, el Partido Socialista, están actuando a la desesperada. Como decía antes, el mensaje de los españoles en las últimas elecciones creo que ha sido atronador en toda España y bueno, pues están dando bandazos y haciendo distintas cosas como esta situación de convocar unas elecciones el 23 de julio, cuando luego se dice que se busca una alta participación. En fin, es evidente que el Partido Socialista en estos momentos está desesperado y es evidente también que en la izquierda pues lo que hay es un guirigay muy importante. ¿no? Si no son capaces de ponerse de acuerdo ni entre ellos mismos, pues poco le van a poder ofrecer a los españoles. Pero cuando decías antes de lo de Alberto Rodríguez, es que llueve sobre mojado con los dirigentes de Podemos, Ganemos, Sumar, Más Madrid. Tienen una fijación obsesiva con la policía. Aquí lo hemos visto con la señora Serra, que fue condenada por llamar todo tipo de cosas a una policía municipal, por cierto, y aún así seguían negándolo. O cuando Rita Maestre decía que los policías se dedicaban a pegar y a apalear manifestantes, o cuando Pablo Iglesias decía que le emocionaba ver a un antidisturbio sangrando por la cabeza en el suelo, ¿no? Bueno, pues yo creo que Podemos vino para contribuir a una política que no es positiva para España y yo creo que cada vez más esa política está saliendo del marco y creo que es muy bueno que eso sea así porque desde luego no han venido para ayudar en nada. Hay 3.000 conflictos. El último es que alguien dice que han llegado a principio de acuerdo para presentarse conjuntamente los de Unidas Podemos con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana dice que no sabe nada de esto, que no, que se olviden que eso no es así. Hay otros que dicen, bueno, mientras tanto, el líder de la coleta, Pablo Iglesias, ¿en qué está? Pues en echar paletadas de carbón al incendio que hay entre las dos formaciones, Sumar, Yolanda Díaz, Unidas Podemos, ¿no? Y alguien con mucha visión de la jugada dice, pero vamos a ver, ¿cuál es el problema? ¿Colocar a Irene Montero y a Ione Belarra en las listas por Madrid de Sumar? Ese es el problema. Dice, pero vamos a ver, si ni siquiera son extraparlamentarios en Madrid, ¿no? ¿Qué reclaman estas dos señoras? ¿No pueden ser el problema? Bueno, pues sí. La verdad es que el agua baja muy revuelta, que se termina el plazo el viernes para que presenten esa coalición y que, bueno, da la sensación de que, como dirían los hermanos Marx, es la guerra. Podemos se queda sin tiempo y resultan en vano sus intentos por unirse a Sumar. La desintegración de los morados es una amenaza positiva para la Moncloa que busca sus votos, pero muy negativa para los morados que insisten en denunciar que hay una campaña de acoso. En el caso del territorio de la Comunidad Valenciana, Compromís ha dicho abiertamente que ellos primero no quieren confluir con Sumar, que en todo caso un acuerdo de coalición, que mantienen su nombre, sus siglas, etcétera, y que con Podemos nada. Lo mismo
ha dicho Más Madrid, sus intelectuales ayer abiertamente diciendo que es mejor no confluir con Podemos, y en el caso de los comunes han hecho un planteamiento en el que entienden que Podemos no sumaría nada en una confluencia catalana. Para los de Yolanda Díaz, que las ministras Ione Belarra e Irene Montero no formen parte de las negociaciones es esencial. De hecho, el líder en la sombra de los morados, Pablo Iglesias, pone apellido a quienes intenta torpedear. Un concejal de Más Madrid, Félix López Rey, sostiene que ambas lideresas de Podemos son un obstáculo, además de haber llevado a su partido a la más absoluta irrelevancia desde las elecciones de mayo. Pero la falta de acuerdo con Sumar ha llevado a los comunes de Ada Colau a denunciar que sus hasta ahora socios en Cataluña se han echado en los brazos de grupos como la Esquerra. Dejemos a los equipos de negociación trabajar. Nuestra voluntad es clara, que es como en Comú Podem trabajar para el proyecto de Sumar, de Yolanda Díaz. Podemos lo niega, mientras un posible acercamiento con este grupo deja aún más en evidencia su temor por quedarse fuera. Bueno, don David Felipe Arranz, esto parece que va a terminar en discordia. Bueno, va a terminar en discordia porque lo que hemos visto en las pasadas elecciones autonómicas es como en este país somos como somos, votamos a la contra, pues le hemos dado el voto de castigo. Y si le hemos dado el voto de castigo a Aznar, le damos el voto de castigo a Sánchez en las autonómicas y locales, porque Podemos está herido de muerte en el sentido de que tiene, yo creo, dos lanzadas sangrantes, o como diría Stevenson, la mancha negra. Llevan la mancha negra. Uno, que fue de llaga mortal, la ley del solo sí es sí, la escandalera de penas atenuadas, gentuza saliendo de la cárcel antes de tiempo, violadores, pederastas, ha sido tal fallo y tan garrafal. Y además, como decía el clásico, mantener ya y no enmendar, y decir, oye, fíjate que yo creo que si Irene Montero sale y su jefe de gabinete dice, oye, vamos a pedir disculpas, a enmendarlo, no esperamos esto, o rectificar de alguna manera, que no haya tenido que ser el propio Ejecutivo, el presidente del Gobierno, mediante unas acciones concretas, no. Ahí estaban heridos de muerte. Segundo, la ley de la vivienda. O sea, han rematado ya diciendo, los que tengan una segunda vivienda sin habitar, que se preparen, que le vamos a meter a la familia, que sea, no sé qué. De la gente ya ha dicho, bueno, pues se acabó. Y Yolanda Díaz, que es una gran estratega, que representa un poco a esa izquierda, con muchas comillas te lo pongo, caviar, con muchas comillas, que ha cambiado hasta su apariencia, hasta su discurso, que va modelando y lo va adaptando según sus interlocutores e interlocutoras, ha dicho, uy, Iglesias, el tándem Iglesias y Montero, aparte de mí este cáliz, va de retro Satanás con el collar de ajos. Así está Yolanda Díaz con Podemos. Entonces, Pablo Iglesias, desde sus foros y chats, está llamando a las puertas de un cielo que creo que esta vez ya no va a poder asaltar por las meteduras de pata que, insisto, son dos heridas mortales que tienen su currículum Unidas Podemos y no las va a poder curar tan fácil. Y una soberbia descomunal. Bueno, acreditada. Además es que, en fin, yo creo que solo la ley del sí es sí es como para que evidentemente hubiera caído el gobierno entero, pero desde luego esa ministra no puede seguir un minuto más en ese puesto, poniendo en peligro a las mujeres y a los menores como está haciendo, ¿no? Yo creo que es un hecho gravísimo, es una de las cosas más graves que ha pasado en nuestra democracia en los últimos Inmaculada, años. ¿qué error tan descomunal cometió Pedro Sánchez no rompiendo en ese momento cuando había que rectificar esa ley, cuando el PP les apoyó para hacerlo? Y cuando el gobierno se aguantó con enormes dificultades de haber roto con Unidas Podemos y haber afrontado pues una recta final hasta estas elecciones que ya no sé yo qué hubiera pasado, pero probablemente le hubiera venido fenomenal. Pero bueno, ya es tiempo pasado todo eso. Así es, yo en todo caso por eso insistí antes en que para mí una de las grandes noticias que han tenido estas elecciones municipales y autonómicas es precisamente la salida masiva de Podemos como fuerza en los distintos parlamentos, porque de verdad que ha sido nefasta para la convivencia política, para el trato, para el diálogo, para la moderación. También creo que estas nuevas marcas blancas, bueno, pues tienen mucho de estrategia y en el fondo piensan básicamente lo mismo, piensan lo mismo en el tema de la vivienda, piensan lo mismo en el tema de ocupación. Lo que pasa que ahora tienen que disimular un poco con que son una izquierda un poco más moderada, pero cada vez que pueden se les ve enseñar la patita, la verdad. Ahora, a ti que te gusta la filosofía, decía Gilles Deleuze, que es de los mejores filósofos del siglo XX, es que vivimos en la época de las paradojas.
La gran paradoja de Podemos es que teniendo que defender a las mujeres y llevando eso como consigna permanente, resulta que por inepcia, por ignorancia, por precipitación, por tozudez, y no será porque no se lo advirtieron, hicieron esa reforma de la ley justamente con el resultado contrario al de su emblemática defensa de la mujer. Es decir, hacen una ley a la contra disparándose en el pie. Hablemos de temas serios. Hoy, en una entrevista radiofónica con Carlos Alsina, Alberto Núñez Feijóo desgranaba una respuesta a los 6 debates cara a cara. Va a haber uno y va a haber uno. Y luego explicaba toda una panoplia de medidas que piensa tomar. A algunos les parecerá suficiente, a otros escaso y a otros correcto, no lo sé. Vamos a escuchar lo que ha dicho Feijóo y luego lo comentamos. Habrá cara a cara, pero no será, dice Feijóo, desde luego como quiera Sánchez. Yo creo que los debates se negocian, no se obligan, ni se establece por parte de una parte interesada, ¿no? En el PP creen que el socialista tiene miedo a pisar la calle y dicen esa es la razón por la que quiere reducir su campaña, su presencia en televisión. En Ferraz temen repetir los errores de la campaña pasada. Bueno, eso no es así, no es así. Y los abucheos han dado paso a que ni los suyos quieran arroparle en el día a día hacia la Moncloa. Feijóo tiene claro que puede gobernar. Me siento capaz de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario en mi país. Y lo haría además reduciendo ministerios. Es que hay ministerios que en mi época, cuando estuve en el gobierno de Aznar, eran subdirecciones generales. Habrá 5 o 6 ministerios que sobren en España y vamos a reducir el número de ministerios, el número de secretarios de Estado, el número de subsecretarios, el número de directores generales. Y eliminando algunos como el de consumo o el de igualdad, algo que ya ha tenido respuesta por parte de la ministra Montero, que le acusa de querer retroceder en derechos. Reducir el gasto de la Moncloa será una de sus prioridades, pero también derogar leyes como la ley CELA. En el ámbito de educación, suspender y aprobar es diametralmente distinto. Todo aquello que se oponga a que esto sea igual, lo voy a derogar. La ley de memoria histórica. Voy a volver a la dignidad política y por tanto Bildu no va a ser el autor de la memoria democrática de nuestro país. O la ley trans. Atenta contra los menores, atenta con la tutela y la patria potestad de los padres, atenta contra el sentido común. Es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad. Aunque eso sí, ni rastro de críticas sobre los textos similares a la ley trans aprobadas en 8 comunidades autónomas, incluidas en aquellas donde gobierna el PP, ni tampoco ha dejado claro qué haría con la ley de eutanasia, cuyo partido recurrió ante el Constitucional. Bueno, vamos a resumirlo o ampliarlo, según se mire. Va a caer consumo, que va a ser dirección general como lo fue antaño. Va a caer igualdad, que también será dirección general. Y luego pues se van a agrupar ministerios. No tiene mucho sentido tener un ministerio de trabajo y uno de seguridad social. Eso es lo que va a resolver. No tiene mucho sentido tener un ministerio de vivienda para tan poco cometido. Universidades, cultura, educación, pues a lo mejor eso se puede unificar en un mismo ministerio, de eso habla. A algunos les costará pues perder el rango de ministros, sí. Derogaciones. Ha quedado claro que piensa derogar la ley de memoria democrática. Luego hay algunos aspectos, pinceladas que ha dado, por ejemplo, volver a tipificar como delito el referéndum ilegal, volver a situar en el Código Penal el delito de sedición, impedir los indultos en los casos de corrupción y en el resto va a haber ajustes. Y habla, por ejemplo, de la ley de eutanasia o de la ley de educación. En materia fiscal ha sido muy poco concreto, ha reiterado que las rentas menores de 40.000 euros van a recibir una rebaja del IRPF. Esto es lo que ha dicho. Y ha añadido otra cosa importante, que piensa devolver la cordura al mundo judicial a través de una ley orgánica del Poder Judicial que devuelva a los jueces la capacidad de decidir quiénes les representan. Es decir, los jueces van a elegir a los representantes de los jueces. Y eso, por cierto, tiene mucha importancia para Feijóo porque dice que lo piensa hacer en sus primeros 100 días, caso que llegue a gobernar. ¿Cómo veis este programa de Feijóo, David Felipe? A ver, hay una cosa que es cierta y es innegable. La igualdad entre hombres y mujeres, no solamente en España, sino en el mundo, es una asignatura pendiente.
Y yo no sé quién tiene razón, si el actual presidente del Gobierno con su Ministerio de Igualdad o Núñez Feijóo con sus planes de reducción a dirección general. Pero lo que sí es verdad es que durante estos años la igualdad real, no sé si se ha alcanzado, se ha acercado, se ha aproximado o se ha atenuado la desigualdad, porque haría falta, ¿verdad, Javier?, un estudio cuantitativo, real, hecho, ejecutado, para que todos los españoles, con los dineros que pagamos a nuestros políticos, a nuestros ministros y ministras, nos digan, a ver, esto es lo hecho en estos años. Pues ahora, en la campaña, que llegue Pedro Sánchez y diga, estos son los resultados del Ministerio de Igualdad. Reduciendo tanta gente que se... iba a decir una barbaridad, que está en el Ministerio ocupando y calentando una silla, ¿eso va a conseguir que la igualdad cada vez sea más real? Yo no lo sé, pero lo que sí que sé es que el tema de la educación en España es un desastre total. La capacidad intelectual, el otro día salió un estudio que lo publicó un medio de comunicación alemán, estaba decreciendo. La comprensión lectora. La comprensión lectora, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece bueno el plan que sea eficaz y que presente resultados. El tema de la educación y de nuestros chavales, los valores éticos, la capacidad, como te has dicho, lectora, el conocimiento de la historia de un país, el conocimiento de la filosofía, etcétera. Entonces, más allá de las consignas, cada año, cada líder, cada lideresa dicen, voy a arreglar el país. ¿Será verdad? Ahí lo dejamos. Inmaculada Sanz. Bueno, yo creo que, aparte de que no ha servido, creo que el planteamiento es erróneo desde la base. Yo creo que no se puede construir igualdad tratando esto como si fuera una guerra de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres. Yo creo que desde ahí, desde ese planteamiento inicial, ya se parte mal. La igualdad es una cosa de todos, por supuesto, y hay que seguir peleando por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero esto no va de unos contra otros, ni de estas cuestiones. Y por supuesto, yo creo que sobran muchísimos altos cargos en el Gobierno de España que no han servido para absolutamente nada. Pero es que además todo lo que hemos visto desde ese Ministerio de Igualdad es pues esos anuncios tan extravagantes en los que se hablaban de muchas cosas que no servían. Es decir, es evidente que no ha servido y por lo tanto yo creo que Feijóo hace muy bien en fijar una serie de prioridades, en decir que hay que reducir un gobierno. No tiene ningún sentido que en estos momentos, tal y como está la situación económica, como está el país, tengamos 22 ministerios, el gobierno más grande de toda Europa y además eso, pues con ministerios que básicamente lo que se dedican es a insultar a la oposición, porque no se le conocen muchos más hechos que esos, ¿no? Por lo tanto, hay que reducir los ministerios, yo creo que es incuestionable, y creo que el presidente Feijóo tiene un plan para los primeros 100 días y para, si los españoles le dan la posibilidad de gobernar para el mandato, pues muy trazado, ¿no? Con respecto a las bajadas de impuestos, pero también con las derogaciones. Hoy yo creo que tampoco ha hecho un repaso exhaustivo de todos y cada una de las cosas que se va a hacer, pero el programa electoral está a punto de concluirse, ¿no? Sí ha hecho un análisis exhaustivo de los cara a caras. Ha dicho que iba a haber 1, no 6, 1. Bueno, oye, por cierto, yo les tengo, con la ayuda de estos dos amigos, de doña Inmaculada, sobre todo porque es gente más seria que mi amigo el Culturetas, que en fin, a veces sí, pero a veces no, depende del día, me tenéis que ayudar a que la gente recupere, 1, la ilusión y 2, el compromiso por ir a votar el 23 de julio. Yo no me acabo de fiar de Correos. Además, tenéis que saber que los trabajadores de Correos, a los cuales respeto profundamente, dicen que, ¿qué pasa? ¿Tengo que ir con 80 kilos en el carrito porque no refuerzan las plantillas de Correos? ¡Anda ya! Y algunos se plantean la huelga. Se plantean la huelga, 15 días de huelga en plena campaña electoral, lo cual va a perturbar en algunos lugares el voto por correo. Otra razón más para desconfiar. No solo por lo que hemos oído antes de Gustavo Petro, sino por esto, porque a lo mejor pues hay un problema ahí, un atasco del voto por correo. No. Mira, ¿sabes qué? Lo mejor es ir a votar, molestarse, volver de donde estéis de vacaciones, o esperar, o salir más tarde, lo que sea. Pero yo no me pierdo esto, Vamos, como dicen los castizos. Y si lo iba a perder, pues no, yo no me lo voy a perder. Si tengo que volver nadando, vendré nadando. No os preocupéis por mí, que yo votaré. O lo puedo hacer, hombre, si Dios quiere, claro está. Vamos a ver, ¿qué pasa con los trabajadores de Correos en Madrid? La noticia de Pedro Sánchez sobre el adelanto electoral supone una cadena de hechos que no se sabe en qué va a deparar.
por ejemplo, que son en pleno verano, y cambia los planes de los ciudadanos. Los días previos a las elecciones autonómicas y municipales ya ocurrió que el voto por correo se puso en entredicho por la compra de los mismos. Los trabajadores de correos, por ejemplo, en Melilla, sufrieron asaltos y tuvieron que ser escoltados por la policía. Pues de cara a las elecciones generales, el sindicato mayoritario de correos en la Comunidad de Madrid amenaza con ir a la huelga. Han presentado un preaviso a la comisión paritaria. Si no contratan a 11.000 personas para las elecciones, convocarían una huelga del 7 al 23 de julio, el día de las elecciones, y también las semanas previas a los comicios. Puede generar unas consecuencias muy grandes. Sindicato Libre podría extender esta huelga a otras provincias. Tiene representación en 38 más. Y según ellos, llevan meses avisando a correos que les hace falta más gente para cubrir todas las necesidades, tanto en cartería como en las unidades de reparto urgente, así como manera general. Si esto se lleva a cabo, solo en Madrid afectaría a unos 6.000 trabajadores, según el sindicato, y por ende las consecuencias de cara a las elecciones generales pueden ser muy grandes. Es una jornada que decide el futuro de los próximos años en España. Que ocurra algo así, que cada uno saque las conclusiones. Mi desconfianza, voy a tener que explicarla. ¿Por qué desconfío yo del voto por correo? Por lo que hemos visto en las últimas elecciones. Sí, también. Porque alguien tiene voluntad de comprar votos, cosa que algunos pensábamos que solo pasaba en Melilla. Pues no, ha pasado en Murcia, ha pasado en Almería. Bien. Y luego por una cosa fundamental. No entiendo por qué. Vamos a reproducir la escena. Yo voy a pedir el voto por correo a una oficina de correos. Y me dicen identifíquese, ¿vale? Yo doy mi DNI, me identifico, me dan un impreso, lo relleno y queda pedido mi voto por correo. Vale, ¿me trae el cartero a casa la documentación o la voy a recoger yo a correos para poder votar? Y me vuelven a pedir el DNI y me vuelvo a identificar. Y yo me quedo la documentación y correos sabe que yo he retirado esa documentación. Hasta ahora, perfecto. Lo que pasa es que en el momento de llevar la documentación con mi voto, el sobre con mi voto, que es lo que más se parece a introducir la papeleta en la urna, no me van a pedir el DNI, porque a mí me ha pasado. Y dicen, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Entonces, vamos a ver, al cartero, que es lo que pasó en Melilla, que trae las papeletas 20 a mi barrio, le dan un mal palo por ahí, le quitan los papeles y los puede llevar otro, y ese otro mete en la papeleta que es mía lo que él quiere y no lo que quiero yo. Pues tanto costaba, la Junta Electoral lo estimó y dijo no es necesario una tercera identificación. Pues, modestamente creo que sí era necesario para recuperar la confianza perdida en el voto por correo. Pero bueno, hay que votar. Es verdad que se han producido circunstancias que no se deberían haber producido, pero yo en todo caso creo que hay que votar de manera masiva. El que pueda votar en urna, pues que lo haga, y el que no pueda votar en urna, pues que lo haga por correo. Además, sabiendo también que no tiene por qué estar uno en el domicilio habitual, sino que también te pueden enviar las papeletas al sitio donde estés en esos momentos de vacaciones. Y por lo tanto, cuando la pidáis, pedís que os la entreguen en un hotel, en la oficina de correos de cualquier sitio. Eso es. Lo que es importante también es que la gente sepa que una vez que has solicitado el voto por correo, aunque luego no lo llegues a concluir, ya no se puede votar en urna. Por lo tanto, hay que tomar esa decisión desde el inicio. Y ser consecuentes. Es verdad que Correos es otra de esas instituciones, empresa en este caso, que ha sido asaltada por el gobierno de Sánchez para colocar un amiguete y que no está en su mejor momento, pero también yo creo que, en fin, hay una serie de profesionales y que los partidos vamos a estar absolutamente encima de que el proceso sea garantista y vamos a tener también apoderados y personas vigilando porque el proceso sea limpio como debe serlo, claro. Lo del voto veraniego, que tú lo sabes muy bien, esto es una vieja teoría, hasta donde yo sé es del propio Tezanos, que consiste en que la gente que tiene más problemas económicos no se va de vacaciones. Por lo tanto, lo que esperaba Sánchez con esta estrategia es que le voten a él porque están en casa, y los que están en la playa, y los que están en la montaña, y los que están en la avioneta y en la lancha, pues no se van a ir a votar. Entonces yo no sé si le va a salir, porque la idea es esa, la reunión de urgencia del domingo por la noche, con Tezanos al otro lado del teléfono, era ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Convócalas en el límite de las vacaciones de julio para que no pueda reaccionar nadie. Entonces, el voto por correo, el problema que hay es que efectivamente va a ser una petición masiva, porque es que la gente, claro que se va a ir de vacaciones, porque la gente está hasta la coronilla. Está
está exhausta, Javier. Entonces, ¿se van a ir de vacaciones? Claro que se van a ir de vacaciones. ¿Cómo no se van a ir de vacaciones? Pero harán el esfuerzo, porque también están hasta la coronilla de Pedro Sánchez y de sus locuras, ¿eh? Por cierto, una de las últimas locuras, esta es sensacional. Ayer el presidente del Gobierno dijo, la economía española va como una moto. ¿Mande? Disculpe, ¿cómo que va como una moto? Hoy, datos, Cáritas presenta su memoria. ¿Y qué dice la memoria de Cáritas? Que han tenido que ampliar un 20% las ayudas que ofrecen a la gente porque en temas como la vivienda es un disparate los problemas que está produciendo el aumento de la inflación sobre los precios de todo, de la comida, de la vivienda, y esto viene a contradecir gravemente esta idea estrafalaria de que la economía española, hoy lo decía también Calviño, bueno, oiga, el mercado de trabajo, ¿cómo va? Es fantástico, extraordinario. Bueno, vean. La economía sigue siendo un lastre para los españoles. Cada vez más familias tienen problemas para poder llegar a fin de mes. Sin embargo, la visión de nuestro presidente al respecto es muy distinta. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Una moto, pero sin ruedas, querrá decir. La realidad es otra muy distinta. Cáritas ha presentado su informe anual y las cifras entristecen. El número de familias vulnerables atendidas por ellos aumentó un 20% durante 2022, hasta las 120.000 personas solo en la capital. Cáritas Madrid dedicó 41.610.000 euros el año pasado en ayudas. De todo ello, 7 millones van destinados en gran parte, el 65%, a ayudas monetarias para gastos de vivienda y suministros, y un 25% en otras necesidades básicas. Pero la economía va como una moto, según Pedro Sánchez, y vemos cómo Cáritas invierte gran parte de su dinero en ayudar a las familias con el incremento de los alquileres, que son prácticamente inaccesibles. La solución para muchos, habitaciones compartidas, habitaciones alquiladas. El objetivo prioritario de Cáritas es dar respuesta a las necesidades básicas y urgentes y también ofrecer apoyo estructural para poder garantizar la autonomía de las familias y que nadie se quede atrás. Es un elemento de contraste lo que dice Cáritas. Les conocemos, les queremos, les apreciamos, les valoramos y les respetamos. Al otro no. O sea, ahora saquen las conclusiones que quieran. Bueno, y además hay otro dato que yo creo que es absolutamente evidente, ¿no? Somos de los grandes países de Europa el último en recuperar el PIB prepandemia. Sí, sí. Es evidente que esa situación es así. Y muy recientemente. Sí, muy recientemente, y entre otras cosas porque regiones como Madrid o la ciudad de Madrid lo han recuperado ya desde hace bastante tiempo y siguen tirando de ese motor económico de España, o como lo está haciendo Andalucía desde hace un tiempo, ¿no? Pero las cosas no pueden ir bien cuando eres el último país de Europa, de todas las grandes economías, que todavía están niveles de PIB prepandemia. Y el que tiene más paro. Sin duda. Por lo tanto, bueno, pues yo no sé si estas cosas Sánchez francamente se las cree o solo trata de engañar a los españoles. Antes decías que, en fin, con el tema de Tezanos, la verdad, si se sigue fiando de Tezanos a estas alturas, cuando lleva error tras error, bueno, no son errores, porque es evidente que yo creo que hay una intencionalidad política en lo que ahí se hace, que es mucho más grave que un error. Pero, en fin, este señor vive en su mundo y en su mundo no es el de los españoles, lamentablemente. Las circunstancias que viven los españoles no son las de Pedro Sánchez. ¿Os acordáis de un vídeo que usó Sánchez cuando volvió de la reunión de Ursula von der Leyen con los fondos de recuperación, los Next Generation, los fondos europeos, donde se le dijo ejecútense para fines dentro de unas claves que le dio Bruselas? Y entonces Sánchez dijo, aquí no pasa nada porque vamos a hacer renovación de infraestructuras, economía digital, vamos a hacer de todo, vamos a apoyar a las pymes, vamos a hacer de todo. Yo estoy esperando, y lo habíamos comentado en tu programa hace 2 años, 2021, ¿dónde está el plan de recuperación que se supone que se ha ejecutado en estos 2 años? Porque el dinerito que no se haya empleado, tú sabes que Bruselas levanta el teléfono y dice, a ver, los fondos, que vuelvan para acá, que tenemos que ver y hacer cuentas. Y este señor ha convocado unas elecciones y están los fondos europeos, no se sabe dónde, ni no se sabe qué, ni en qué se han empleado. Y las familias yendo a Cáritas. Hay algunos datos que tienen que conocer, porque si no, pues la vida nos da sorpresas y no siempre son agradables. Esta no lo sería
no sería muy desagradable. Sánchez está ya discretamente buscando un líder de consenso dentro de lo que le queda de la familia socialista para después del 23 de julio. El presidente da por segura la victoria del Partido Popular y trata de evitar una venganza de sus detractores en el partido. Estoy leyendo lo que publica The Objective. Muy bien. Y dos, hay un tío que vuelve, Iván Redondo, el gran gurú de Sánchez, que luego fue despeñado, como Ábalos, que también vuelve, como Carmen Calvo, que también vuelve. Este vuelve, pero quiere pillar, porque dice, como nadie se fía de Tezanos, voy a montar una empresa demoscópica, que por cierto se llama Opina 360, como estos cochecitos que limpian Madrid, 360. Pues ahí está el bueno de Iván Redondo, dispuesto a forrarse con las agencias de la demoscopia. Alguien barrunta que esto del CIS, alguien le va a dar un plumazo, porque no estamos para gastos que no sirven para nada. Si acaso, si los políticos quieren análisis de cómo van sus trackings y sus trekkings, que se los paguen ellos, que el CIS o está para otra cosa, mejor sería cerrarlo. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa y vuestras opiniones aún más, y a ustedes su interés desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, saliendo a la derecha, nos vemos aquí con El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Alberto Núñez Feijóo ha salido al paso, siquiera en las ondas radiofónicas, a la propuesta de Sánchez para celebrar 6 debates, 6 cara a cara. Habrá uno y solo uno, según el líder del Partido Popular. Ahora bien, tampoco ha hecho ningún reproche a que Sánchez en anteriores campañas hubiera rehuido este formato de los cara a cara, o incluso que hubiera defendido, ahora no, antes sí, los debates de todos los candidatos. En fin, luego les hablaremos a fondo, a conciencia, de los compromisos adquiridos por Feijóo, insisto, radiofónicamente, en los detalles concretos, en lo que va a derogar, en todas esas cosas que componen una idea de lo que piensa hacer caso de llegar al gobierno. Pero hay un asunto global que lo resume todo y que es muy importante, porque a estas alturas quedan muy pocos días para que empiece la campaña electoral y los compromisos se tienen que dar por solventes y además se tendrán que cumplir. Ha dicho Feijóo que si no consigue una mayoría suficiente no se merece gobernar. En fin, ya veremos qué queda de ese compromiso el día 24 de julio, el día siguiente de las elecciones. Hoy, por cierto, el Partido Popular parece haber cerrado uno de los acuerdos clave para el gobierno en Canarias. Se trata de un acuerdo PP-Coalición Canaria para gobernar conjuntamente esa tierra, la Comunidad Autónoma de Canarias. Es el primero de los acuerdos posteriores al 28 de mayo. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Feijóo no derogará la ley de la eutanasia y sustituirá la ley trans por una norma nueva. El líder del PP no ha adelantado qué aspectos mantendrá, pero sí que no se va a pronunciar hasta que hable con expertos. Núñez Feijóo ha adelantado hoy en una entrevista cuáles serán las líneas maestras de su agenda legislativa. En primer lugar, va a reducir el número de ministerios y prescindirá de carteras como igualdad o consumo. Ajustará las leyes de educación y de eutanasia e introducirá cambios en la reforma laboral, pero ojo, no se plantea acabar con esta norma. La ley trans y la ley de memoria democrática sí que van a pasar a mejor vida, pero en el caso de esta última, la de memoria democrática, el PP va a volver a la norma de Zapatero de 2007. Habrá cara a cara, pero no será, dice Feijóo, desde luego como quiera Sánchez. Yo creo que los debates se negocian, no se obligan, ni se establece por parte de una parte interesada, ¿no? En el PP creen que el socialista tiene miedo a pisar la calle y dicen esa es la razón por la que quiere reducir su campaña, su presencia en televisión. En Ferraz temen repetir los errores de la campaña pasada. Bueno, eso no es así, no es así. Y los abucheos han dado paso a que ni los suyos quieran arroparle en el día a día hacia la Moncloa. Feijóo tiene claro que puede gobernar. Me siento capaz de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario en mi país. Y lo haría además reduciendo ministerios. Es que hay ministerios que en mi época, cuando estuve en el gobierno de Aznar, eran subdirecciones generales. Habrá 5 o 6 ministerios que sobren en España
y vamos a reducir el número de ministerios, el número de secretarios de Estado, el número de subsecretarios, el número de directores generales. Y eliminando algunos como el de consumo o el de igualdad, algo que ya ha tenido respuesta por parte de la ministra Montero, que le acusa de querer retroceder en derechos. Reducir el gasto de la Moncloa será una de sus prioridades, pero también derogar leyes como la ley CELA. En el ámbito de educación, suspender y aprobar es diametralmente distinto. Todo aquello que se oponga a que esto sea igual, lo voy a derogar. La ley de memoria histórica. Voy a volver a la dignidad política y, por tanto, Bildu no va a ser el autor de la memoria democrática de nuestro país. O la ley trans. Atenta contra los menores, atenta con la tutela y la patria potestad de los padres, atenta contra el sentido común. Es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad. Aunque eso sí, ni rastro de críticas sobre los textos similares a la ley trans aprobadas en 8 comunidades autónomas, incluidas en aquellas donde gobierna el PP, ni tampoco ha dejado claro qué haría con la ley de eutanasia, cuyo partido recurrió ante el Constitucional. Mientras Feijóo prepara su aterrizaje en la Moncloa, Sánchez ya estaría planeando su relevo en Ferraz. El temor a la hecatombe en las urnas coge fuerza dentro de las filas socialistas y el ahora presidente quiere dejarlo todo bien atado para una salida lo más cómoda posible. El líder del Ejecutivo busca un cargo afín que aplaque a la vieja guardia del partido y que le garantice que sus enemigos no tomen las riendas cuando él se vaya. Este sería uno de los motivos por los que Guillermo Fernández Vara habría pospuesto su salida a la política. El todavía presidente extremeño estaría entre las quinielas para relevar a Sánchez, que por el contrario no querría contar con Paje para esta nueva etapa. Entre las previsiones del PSOE no descartan ahora mismo que Feijóo se haga con la mayoría absoluta. Continúa la guerra en la ultraizquierda española, el tiempo se acaba y lo único que crecen son los reproches y el grosor de esos reproches. Los alimenta descaradamente Pablo Iglesias. Se cruzan argumentos ad homine, o mejor dicho, ad femina, porque afectan a Ione Belarra y a Irene Montero. Los de Sumar plantean que si Unidas Podemos son extraparlamentarios en Madrid, que ahora ya lo son, pues no tienen derecho a reclamar sitiales de privilegio en la lista de Sumar. El único avance en esta jornada de hoy es un pírrico acuerdo para que se incorpore a Sumar Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez fue hace ya mucho tiempo secretario general de Unidas Podemos, pero dimitió, se marchó porque dice que no le apoyaron cuando estaba en crisis por haber apaleado a un policía. Podemos se queda sin tiempo y resultan en vano sus intentos por unirse a Sumar. La desintegración de los morados es una amenaza positiva para la Moncloa, que busca sus votos, pero muy negativa para los morados, que insisten en denunciar que hay una campaña de acoso. En el caso del territorio de la Comunidad Valenciana, Compromís ha dicho abiertamente que ellos primero no quieren confluir con Sumar, que en todo caso un acuerdo de coalición, que mantienen su nombre, sus siglas, etcétera, y que con Podemos nada. Lo mismo ha dicho Más Madrid, sus intelectuales ayer abiertamente diciendo que es mejor no confluir con Podemos, y en el caso de los comunes han hecho un planteamiento en el que entienden que Podemos no sumaría nada en una confluencia catalana. Para los de Yolanda Díaz, que las ministras Ione Belarra e Irene Montero no formen parte de las negociaciones es esencial. De hecho, el líder en la sombra de los morados, Pablo Iglesias, pone apellido a quien les intenta torpedear. Un concejal de Más Madrid, Félix López Rey, sostiene que ambas lideresas de Podemos son un obstáculo, además de haber llevado a su partido a la más absoluta irrelevancia desde las elecciones de mayo. Pero la falta de acuerdo con Sumar ha llevado a los comunes de Ada Colau a denunciar que sus hasta ahora socios en Cataluña se han echado en los brazos de grupos como la Esquerra. Dejemos a los equipos de negociación trabajar. Nuestra voluntad es clara, que es como en Comú Podem trabajar para el proyecto de Sumar, de Yolanda Díaz. Podemos lo niega, mientras un posible acercamiento con este grupo deja aún más en evidencia su temor por quedarse fuera. ¿Qué significa eso de derogar el sanchismo, que parece haberse convertido en el eslogan del Partido Popular para las elecciones generales? Hoy Alberto Núñez Feijóo daba algunas respuestas en Onda Cero. Feijóo dice que si no gana con mayoría suficiente no cree que merezca presidir el próximo gobierno de España. Pero bueno, eso es una especie de wishful thinking que ya veremos si se cumple más allá del 23 de julio. Lo mollar son los detalles, decía el clásico, y Feijóo tiene pensado reducir el número de ministerios
de su gobierno en 5 o 6. Eso pasa por eliminar el Ministerio de Igualdad, el de Consumo, devolverlos a lo que eran antes, direcciones generales de otros ministerios, y lo mismo ocurrirá previsiblemente con Seguridad Social, con Vivienda, con Universidades, Educación, Cultura, que son aspirantes a perder el rango de ministerio. En lo que toca a leyes a derogar, que es pues lo más próximo a la idea de derogar el sanchismo que se pueda uno imaginar, pues hay un compromiso por parte de Feijóo en derogar la ley de memoria democrática. Luego hay algunas ideas sueltas, como por ejemplo volver a tipificar como delito un referéndum ilegal, volver a situar dentro del Código Penal el delito de sedición e impedir que se pueda indultar a alguien por delitos de corrupción. Y el resto, bueno, el resto van a ser ajustes en las leyes sanchistas, como por ejemplo la ley de educación y algunas otras más. En asuntos clave, como son los impuestos, lo que toca a todos los ciudadanos, pues la verdad es que para tener un gobierno, el de Sánchez, que ha implantado 49 impuestos, la receta de Feijóo suena bien poca cosa. Suena a rebajar, dice, el IRPF de las rentas inferiores a 40.000 euros al año. Y también se compromete Feijóo a devolver la cordura al mundo judicial. Ahí anuncia uno de sus grandes objetivos, una nueva ley orgánica del Poder Judicial que devuelva a los jueces la capacidad de elegir a quienes les representan. Un objetivo urgente, según Feijóo, porque piensa llevarlo a cabo en los 100 primeros días. Bueno, y eso es todo, amigos. El voto por correo, que para muchos va a ser su tabla de salvación el próximo 23 de julio, podría no estar garantizado. Un sindicato de Madrid amenaza con una huelga antes de las elecciones por la falta de personal. Estos funcionarios piden además un aumento de sueldo. Gabriel Serrano. La noticia de Pedro Sánchez sobre el adelanto electoral supone una cadena de hechos que no se sabe en qué va a deparar. Por ejemplo, que son en pleno verano y cambia los planes de los ciudadanos. Los días previos a las elecciones autonómicas y municipales ya ocurrió que el voto por correo se puso en entredicho por la compra de los mismos. Los trabajadores de correos, por ejemplo, en Melilla, sufrieron asaltos y tuvieron que ser escoltados por la policía. Pues de cara a las elecciones generales, el sindicato mayoritario de correos en la Comunidad de Madrid amenaza con ir a la huelga. Han presentado un preaviso a la comisión paritaria. Si no contratan a 11.000 personas para las elecciones, convocarían una huelga del 7 al 23 de julio, el día de las elecciones, y también las semanas previas a los comicios. Puede generar unas consecuencias muy grandes. Sindicato Libre podría extender esta huelga a otras provincias. Tiene representación en 38 más. Y según ellos, llevan meses avisando a correos que les hace falta más gente para cubrir todas las necesidades, tanto en cartería como en las unidades de reparto urgente, así como manera general. Si esto se lleva a cabo, solo en Madrid afectaría a unos 6.000 trabajadores, según el sindicato, y por ende las consecuencias de cara a las elecciones generales pueden ser muy grandes. Es una jornada que decide el futuro de los próximos años en España. Que ocurra algo así, que cada uno saque las conclusiones. Iván Redondo, el que fuera gran gurú de Sánchez en la Moncloa, se apunta al negocio de las encuestas en plena vorágine por las elecciones generales. Su empresa se llama Opina 360 y amplía los servicios que prestaba Redondo. Antes era consultoría política tan solo, y ahora tal vez pues guiado por el fiasco del CIS se pretende hacer un lugar entre los demóscopos. Continúan las negociaciones para formar gobiernos tras las elecciones autonómicas. Hoy en Canarias el Partido Popular ha alcanzado un pacto con Coalición Canaria para arrebatarle la presidencia a Ángel Víctor Torres. El socialista ganó las elecciones con más del 33% de los votos, pero todo apunta a que en este caso el PP no va a cumplir con esa exigencia de que gobierne la lista más votada. En la Comunidad Valenciana lo cierto es que no lo va a tener tan fácil para llegar a acuerdos. El PSOE y Compromís han adelantado que se van a reunir con Carlos Mazón, pero que no facilitarán un gobierno del PP, por lo que tendrán que verse con los de Santiago Abascal. Además, en Aragón, Lambán ha confirmado que no liderará la oposición y ha criticado el juego de Jorge Azcón de acercarse a partidos regionalistas para sortear de esa manera a Vox. El caso Maracena no deja de dar sorpresas. Resulta que la actual alcaldesa socialista, han ganado las elecciones los del PP, pero todavía está en funciones la alcaldesa socialista, Berta Linares, mintió a los investigadores de este secuestro. Y las cámaras demuestran que tuvo contacto con su pareja y presunto autor del mismo, del secuestro, pocas horas después de que se produjera. En Maracena aparecen además varias corrupciones de carácter local que afectan a administraciones locales socialistas en concesiones de permisos y en mordidas.
El secuestro de la concejal de Maracena en Granada sigue dando que hablar, sobre todo por las imágenes que han salido a la luz y que prueban que la alcaldesa del municipio, Berta Linares, mintió a la policía. Ella aseguró que no se vio con el secuestrador el día de los hechos, pero las grabaciones de una cámara de seguridad muestran todo lo contrario. En las imágenes podemos ver a la pareja paseando por la calle pasadas las 12:20 de la mañana del pasado 21 de febrero. Apenas habían pasado unas horas desde que a las 9 de la mañana el secuestrador y pareja de la alcaldesa en aquel entonces inmovilizase a la concejal a punta de pistola para luego meterla en el maletero de un coche. El secuestrador, por cierto, continúa en prisión preventiva desde el día de los hechos. Pero ojo, porque no es el único implicado. Hay 3 políticos más: la propia alcaldesa, Berta Linares, su primo y anterior alcalde, Noel López, número 3 del PSOE andaluz, y el edil de urbanismo, Antonio García Leiva. El autor de los hechos aseguró a la policía que ellos le habrían realizado el encargo de dar un susto a la concejal. Además, el curso de la investigación lo deja claro. Señala que el flujo de llamadas entre ellos 3 fue constante desde las 11 de la mañana del día de los hechos, por lo que todo apunta a que los 3 eran conocedores de lo ocurrido. Y es que el origen del secuestro parece un secreto a voces. La secuestrada, Vanessa Romero, quería denunciar las irregularidades que había en el Ayuntamiento de Maracena en la época de Noel López como alcalde. El número 3 del PSOE andaluz, que dimitió hace apenas unos días, afirma haber sido chantajeado por un empresario al estar relacionado con drogas y un prostíbulo para forzar la concesión de una gasolinera. Ahora el socialista niega haber sufrido un chantaje y advierte de una querella por calumnias. Pero esta presunta trama urbanística de la localidad de Maracena podría ir mucho más allá. Ahora también ha salido a la luz que en la misma época un empresario pagó una mordida de 400.000 euros al ayuntamiento a cambio de construir el centro de salud en la ciudad. Bares y restaurantes podrán recuperar una parte del impuesto de actividades económicas que pagaron durante la pandemia. Así lo ha avalado hoy el Tribunal Supremo, que por el contrario rechaza que los hosteleros no tengan que pagarlo en el caso de que se hayan visto obligados a cerrar su actividad. Bares y restaurantes tuvieron que cerrar durante casi 3 meses en marzo de 2020. Ahora estas empresas podrán obtener una reducción fiscal sin necesidad de demostrar ante la Administración que permanecieron cerradas. Eso sí, la decisión no tendrá efectos retroactivos y solo afectará a aquellas que sí que recurrieron la cuota. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la adenda al plan de recuperación que le permitirá acceder a 84.000 millones de euros pendientes de préstamos comunitarios y a otros 10.300 de transferencias adicionales. En total, 94.000 millones de euros. El Ejecutivo, la verdad es que todo esto ha sido muy polémico, porque tenía de plazo hasta el 31 de agosto para poder enviar y aprobar esa adenda. Lo ha querido hacer antes, con poco margen hasta las elecciones generales, y habrá que saber qué opina de ello el Gobierno que gane esas elecciones generales y si comparte o no las reformas que ha priorizado el equipo de Nadia Calviño y que no necesariamente van a ser compartidas por el nuevo Gobierno. Y el informe anual de Cáritas Madrid afirma que la pobreza aumentó un 20% el año pasado en la capital. La demanda de ayuda, unida a las denuncias de robos por parte de asociaciones como Cáritas, revela la situación de urgencia que vive una parte de la sociedad. Desde el Ejecutivo parecen no ser conscientes. Ayer el mismo presidente del Gobierno aseguró que la economía va como una moto. La economía sigue siendo un lastre para los españoles. Cada vez más familias tienen problemas para poder llegar a fin de mes. Sin embargo, la visión de nuestro presidente al respecto es muy distinta. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Una moto pero sin ruedas, querrá decir. La realidad es otra muy distinta. Cáritas ha presentado su informe anual y las cifras entristecen. El número de familias vulnerables atendidas por ellos aumentó un 20% durante 2022, hasta las 120.000 personas solo en la capital. Cáritas Madrid dedicó 41.610.000 euros el año pasado en ayudas. De todo ello, 7 millones van destinados en gran parte, el 65%, a ayudas monetarias para gastos de vivienda y suministros y un 25% en otras necesidades básicas.
Pero la economía va como una moto, según Pedro Sánchez, y vemos cómo Cáritas invierte gran parte de su dinero en ayudar a las familias con el incremento de los alquileres, que son prácticamente inaccesibles. La solución para muchos, habitaciones compartidas, habitaciones alquiladas. El objetivo prioritario de Cáritas es dar respuesta a las necesidades básicas y urgentes y también ofrecer apoyo estructural para poder garantizar la autonomía de las familias y que nadie se quede atrás. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de la destrucción de la presa de Kakhovka, una de las mayores de Ucrania. Su ubicación a 60 kilómetros, aquí lo van a ver, de la ciudad de Jersón, es un punto clave porque separa el territorio ocupado por Kiev y el que está ahora mismo controlado por Rusia. Hay razones para pensar que el Kremlin podría estar detrás de este ataque. Con la voladura del puente de la presa, Putin complicaría una posible contraofensiva de Ucrania en el sur del país, aunque sabotearía una de las joyas de la corona en esta guerra, Crimea, que depende directamente del suministro de agua de esta presa de Kakhovka. Esta presa, por cierto, refrigera también la central nuclear de Zaporilla, aunque por el momento se descarta que haya riesgo de accidente. Bruselas ya habla de crímenes de guerra. Ucrania acusa a Rusia de haber destruido la presa de Novakayovka, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Jersón, y todo con un objetivo muy claro: inundar el territorio e impedir así el avance de las tropas ucranianas. Sin embargo, el gobierno de Vladimir Putin niega ser el responsable. Asegura que se debe a su deterioro después de meses de combates en la zona. Lo cierto es que la presa es una infraestructura clave en el conflicto. Abastece de agua a la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, alimenta la central hidroeléctrica de la región y refrigera la planta nuclear de Zaporilla, por lo que el desastre medioambiental y humanitario que puede provocar es tremendo. Causará prejuicios en el abastecimiento de agua y electricidad, además de un posible nuevo éxodo de población. Ya han sido destruidas 11 de las 28 válvulas de la central hidroeléctrica cercana y alrededor de 80 localidades están en la zona de inundación, por lo que Zelensky ha ordenado llevar a cabo una evacuación de las áreas de riesgo y entregar agua potable a todas las ciudades que recibían agua del embalse. De momento no se han registrado víctimas, pero casi 1 millar de personas están siendo evacuadas. Sin embargo, todo apunta a que podrían ser muchas más. El Ministerio del Interior ucraniano cifra en 16.000 el número de personas que viven en la zona crítica. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, también se ha manifestado y ha acusado a Rusia de causar un crimen de guerra. Lo cierto es que Zelensky acusó hace meses a las tropas rusas de colocar minas en las instalaciones con la intención de provocar una catastrófica inundación y frenar así el avance de las fuerzas de Kiev. Pero los servicios de emergencia rusos también han denunciado ataques ucranianos con misiles contra la presa que, sin embargo, no han causado grandes daños. Por su parte, el alcalde de Novakayovka ha asegurado que las autoridades están trabajando para las peores consecuencias. Escándalo monumental en Colombia por la actitud de su gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, el que cuando vino a España pues también montó algunos espectáculos bastante gratuitos. Resulta que hay unas grabaciones que implican a un ex embajador colombiano que hubiera canalizando fondos de financiación irregular en favor de Gustavo Petro. No han cumplido con él está quejoso y, por cierto, habla de uno de Prisa que llevó él a reuniones para financiar a Gustavo Petro, y eso ha encendido muchas alarmas en España. Gustavo Petro no ha estado exento de polémicas, desde sus declaraciones con Bukele, las acusaciones sobre la financiación de su campaña electoral, ser un exguerrillero de una banda terrorista. Ahora el medio de comunicación colombiano Semana ha publicado unos supuestos audios en los que el ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza al gobierno de Petro con entregar información que pueda comprometer la estabilidad del mismo. Estos mensajes son dirigidos a la ex jefa del gabinete del gobierno colombiano, Laura Sarabia. Estos audios surgen porque Benedetti se sentía humillado por el trato recibido. Les ayudó en la campaña electoral de 2022, pero no contaron con él. No, es que tengo afán. O sea, en América yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos. Es más, por mí no ganan. Y claro, yo no sé. Además, yo lo que te voy a decir no es una amenaza. Pero mira, donde tú me pueden puta y pateo la hijueputa, y nos caemos todos, hijueputa. Al parecer, el papel de Benedetti fue conseguir votos y más tarde pedía un buen lugar dentro del gobierno, pero no fue así. Yo fui a organizar todos los votos hijueputa en la costa. Todos hijueputa, sin que pusieran un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me hizo nada? ¿Qué quieren que llegue, hijueputa? ¿Quién fue el que puso la plata? Ante las exigencias que no se cumplían, el embajador afirmaba que si caía él, caerían todos juntos. No es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo. Te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca.
nos hundimos todos, nos damos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hipoteca. El Ministerio del Interior habría sido lo que supuestamente habrían pactado tras las elecciones, pero desde el gobierno no cumplieron. Tú fuiste la que pensaba en el Ministerio del Interior, no haría nadie mejor en el planeta Tierra, nadie te ayudaría más que yo. Ahora, si me cansé eso, te busco una solución rápida que sea. Pues ya me estoy apuntando, ¿verdad, Laura? Estos audios, de demostrarse su veracidad, pondrían en entredicho el gobierno de Petro, su propia persona y la financiación de la campaña electoral. Los cambios en el tiempo en las últimas horas nos dejan contrastes tan extremos como estos que van a ver. Mientras que en Yecla, Murcia, se recuperan de las inundaciones que dejó la tromba caída en la tarde de ayer, hoy en San Sebastián se han alcanzado temperaturas veraniegas que muchos han disfrutado, así como ven, en la playa. Los termómetros han llegado hoy a marcar allí 28 grados. En el resto del norte la lluvia persiste, aunque se espera que el agua ceda en los próximos días y dé paso al calor típico de este mes de junio. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, sobre todo a aquellos que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión, claro que sí. Y les dejamos en la compañía de Sandro Meco y mañana volvemos a las 9 con toda la información. Que descansen.